testimonio es la novena parte de una serie de 13. El ejército de Jesús es más poderoso que el de Satanás. Sepan que Jesús está reclutando soldados para su ejército. Si entras en el ejército de Jesús, tendrás la autoridad, el poder de pisotear al ejército de Satanás. Jesús mismo dijo: te he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo, nada te hará daño. Entonces, si entras en el ejército de Jesús, tendrás el poder de pisotear a hechiceros, magos, luchadores, rosacruces, ecancar, demonios e incluso al diablo, y nada te hará daño. La Biblia dice en Job 7:1, ¿no tiene el hombre servicio duro en la tierra? Si entras en el ejército de Jesús, serás acompañado por señales. Marcos 16:17-18, y estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, cogerán serpientes con las manos, y cuando beban veneno mortal, no les hará daño en absoluto, pondrán sus manos sobre los enfermos, y sanarán. Los enemigos de Satanás. Lucifer tiene 3 categorías de enemigos. La primera categoría es la mujer, porque ella es la que dio a luz al niño que vino a destruir las obras del diablo. Porque ella es también la que sigue dando a luz a los siervos de Dios que destruyen las obras del diablo. La segunda categoría es cualquiera que obedece los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio de Jesús. Cualquiera que ya haya dado su vida a Jesús es automáticamente un enemigo de Satanás. La tercera categoría es cualquier persona que nazca de una mujer, incluidos los hechiceros que aún trabajan para el diablo. Para Satanás, no hay más que enemigos. Hechicero, ten en cuenta que Satanás no te tratará con suavidad porque trabajes para él. Cuando mueres, cadenas y un candado te esperan en el mundo astral. El misterio de la muerte. Leamos Deuteronomio 30:19, Eclesiastés 8:8 y Juan 14:6. Deuteronomio 30:19, hoy convoco a los cielos y a la tierra como testigos contra ti de que he puesto delante de ti vida y muerte, bendiciones y maldiciones. Ahora escoge la vida, para que tú y tus hijos puedan vivir. Eclesiastés 8:8, nadie tiene poder sobre el viento para contenerlo, así que nadie tiene poder sobre el día de su muerte. Como nadie es dado de baja en tiempo de guerra, así la maldad no liberará a los que la practican. Juan 14:6, respondió Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Ante ti, hay vida y muerte. Debes hacer la elección por ti mismo. Si tomas una decisión equivocada, serás maldito, tú y tus descendientes. Pero si haces una buena elección, serás bendecido, tú y tus descendientes, como acabamos de leer. Muchas personas creen que si mueren es el fin. Pero sepa que para un pecador, la muerte es el comienzo del sufrimiento. He vivido en el mundo de Lucifer. Estaba en el mundo astral. Vi cosas horribles, mi amada. Para ustedes que tienen el privilegio de tener este testimonio, no tendrán excusa ante el Señor. Morí el 20 de diciembre de 2003. Y la gente se estaba preparando para ir a enterrarme. Pero mientras tanto, ya estaba en el mundo astral, encadenado de pies a boca, con un gran candado. Los invito a poner su vida en orden ante el Señor. Ningún hombre tiene poder sobre el viento para contenerlo. Nadie tiene poder sobre el día de su muerte. Cuando llegue la muerte, quienquiera que seas, la muerte no te temerá. El ejército de Satanás. En el ejército de Satanás, hay satánicos y satanistas. Los satánicos son ángeles que cayeron con Lucifer.
Pero los satanistas son seres humanos que trabajan para Satanás. Los satánicos son ángeles rebeldes. Son los que ocupan la segunda posición. Y hay 144.000 de ellos. Esto significa el tercero de los ángeles de Dios que fueron corrompidos por Lucifer. De los 144.000, Satanás se llevó 72. Se les llama los 72 dioses. Es con esos 72 dioses que formó su gobierno. Dividió a los 72 en 9 grupos. Y en la Iglesia Católica, que no es más que una iglesia satánica, los 9 grupos se llaman las 9 órdenes de ángeles. Y aquí les llamo la atención, nunca deben hacer oraciones a los ángeles. Debes orar a Dios en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que tenemos protección. Nunca debes invocar a los ángeles porque el diablo les dio a sus ángeles los nombres de los ángeles de Dios. Como hijos de Dios, no necesitamos invocar a los ángeles porque ante Dios tenemos más valor que los ángeles. En cuanto a los 9 grupos, Satanás llamó al primero, los serafines. Sin embargo, en el ejército de Dios, también hay serafines. El segundo, los querubines. El tercero, las virtudes. El cuarto, los tronos o las autoridades. El quinto, los dominios. El sexto, los poderes. El séptimo, los principados. El octavo, los arcángeles. El noveno, los ángeles. Y después de eso, el diablo creó una tríada. Después de la tríada, viene lo que se llama la divinidad de Lucifer. Luego viene la realeza de Lucifer, después de eso vienen los 4 reyes, el ministerio de Lucifer y los demonios. Hay 6 ministros de Lucifer, cada uno de los cuales está a cargo de un día de la semana. Y como hay 7 días en la semana, Lucifer mismo trabaja como ministro. Debes saber que los demonios trabajan las 24 horas del día, pero las horas que les voy a dar son horas pico, las horas en que se toman decisiones para enviar demonios. Lunes, el que está a cargo es el mismo Lucifer. Trabaja de 11 a 12 horas y de 3 a 4 horas. Su misión es la destrucción en todos los campos. Cuando lees Juan 10, uno habla del ladrón que viene solo para robar, matar y destruir. Así que si observas el lunes muy bien, verás que hay embotamiento. Las cosas no van bien. Martes, el que está a cargo es Nabrot. Trabaja de 9 de la mañana a 10 de la mañana y de 9 de la noche a 10 de la noche. Su misión es difundir el honor y la gloria de Lucifer en el mundo. Él es el que insta a los seres humanos a hacer cosas que reflejen la gloria de Satanás. Cuando mientes o cuando escuchas música mundana, ¿de quién es la gloria? Amados, cuando estaba en el mundo de Goldese, el mundo que es dirigido por el dragón de la montaña que se llama Zeus, vi músicos, aquellos que hacen música mundana. Había músicos que tragaban serpientes con 2 cabezas, músicos que tragaban serpientes con 3 cabezas. Y verás a un músico cuando canta, cambia de voz. Bueno, de hecho, solo hay una voz que le pertenece, y las otras 2 voces son voces cantadas por demonios. Y al escuchar esta música en tu casa, invitas a los demonios allí. Es divertido, amado. Hay personas en cuya casa es el diablo el que reina a través de la música mundana. Pero cuando tienen problemas, van rápidamente a Jesús. Jesús, ayúdame, ayúdame. No. Jesús no te ayudará porque en tu casa reina el diablo. Aquí llamo la atención de los padres. No se sometan a los caprichos de sus hijos. Porque cuando tocan música mundana en sus casas, los demonios entran y todos en la casa son golpeados por esos demonios. Cuando los demonios entran y ensucian la casa, hay bloqueos y dificultades, y nadie escapa.
Como hijos de Dios, debemos saber que estamos en el mundo sin ser del mundo. Podrías extrañar el cielo por cosas inútiles. Los ángeles de Satanás que oran tienen una multitud de demonios. Satanás está allí y toma decisiones para enviar demonios. Un solo ángel de Satanás puede tener muchas legiones de demonios, y una legión de demonios consta de 13,000 demonios. Cuando obedeces a este ángel que trabaja para Satanás, lo que estás haciendo es una adoración dirigida a Lucifer. Sin embargo, si adoras al diablo a través de tu acto, ¿cómo puede Dios bendecirte? ¿Puede el diablo bendecirte? El diablo no tiene bendiciones, ¿cómo puede bendecirte? También está maldito, ha maldecido. Si lo adoráis, seréis malditos como él. Miércoles, el que está a cargo es Astarot. Me gustaría hacer hincapié en este punto. Trabaja de 9 a 10 de la noche. Su misión es difundir el orgullo y la autoestima en el mundo. Hay personas que son complicadas. Cuando llegan a algún lugar, todos deben notar que están allí. Otras personas no tienen nada que decir. Cuando están allí, siempre intentan ponerse al frente. Lo sé todo, ¿qué sabes? Siempre diciendo yo. ¿Quiénes sois? Si el Señor Jesús te quita el aliento, serás un polvo que será arrojado a alguna parte. ¿El orgullo antes de la caída? La Biblia dice en Santiago 4:6. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia también nos dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humildad viene antes que el honor. Orgullo, ¿por qué orgullo? Orgullo ante los padres, orgullo en todas partes. Si tienes orgullo, debes saber que hay demonios en ti. El diablo mismo ha perdido su lugar en el cielo a causa del orgullo. Este ángel del diablo trabaja incluso con los llamados siervos de Dios. Es por eso que verás a personas que predican, llenas de orgullo. Cuando veáis a hombres de Dios que predican con orgullo, sabe que son manipulados por el diablo. Jueves, el que está a cargo es Eikam. Trabaja seriamente de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de 9 de la noche a medianoche y de 3 de la madrugada a 4 de la madrugada. Su misión es difundir el odio y la división en las iglesias y las familias. Va de la mano con el quinto mandamiento de Lucifer que dice, id y difundí el odio y las divisiones dentro de las iglesias. Viernes, el que está a cargo es Vic. Trabaja de 11 de la noche a medianoche. Su misión es desviar a las personas de la obra de Dios y someterlas a la riqueza y a la autoridad de este mundo. Si analizas tu vida muy bien, notarás que hay una diferencia entre la forma en que solías servir a Dios y la forma en que lo estás sirviendo ahora. Verás que has retrocedido significativamente. Es este demonio el responsable de eso. Te lleva directo a la maldición. Porque la Biblia nos dice en Jeremías 48:10, maldición sobre el que es flojo en hacer la obra del Señor. Y el mismo Jesús dijo en Apocalipsis 2:4-5, sin embargo, tengo esto en contra de ti, has abandonado tu primer amor. Recuerda la altura de la que has caído. Arrepiéntete y haz lo que hiciste al principio. Pero ve que no trabaja solo, trabaja con un demonio llamado Panchar. Es el demonio que coordina los espíritus de los muertos. Es por eso que en la secta católica hay una misa de Requiem el viernes. Aquí quiero divagar un poco. En la misa de Requiem, si un creyente de esta secta satánica está muerto, verás, la gente cargará el ataúd y lo pondrá frente a la puerta. Cerrarán todas las puertas, y verás a estos llamados sacerdotes venir allí con un acólito. El acólito sostendrá un jarrón donde hay un poco de agua llamada agua bendita.
En este jarrón hay algo llamado aspersor. El sacerdote lo tomará y comenzará a rociar el ataúd con fuerza. Y es solo después de eso que uno abrirá la puerta, y la gente entrará, incluso el ataúd, y comenzará la misa. En un momento, oirán al sacerdote decir, es grande el misterio de la fe. A veces, uno la canta. El sacerdote tomará el incensario, comenzará a caminar alrededor del ataúd y notará que el ataúd estará rodeado de humo. Cuando dice, es grande el misterio de la fe, a partir de ese momento, hay una piedra blanca que está en el lado izquierdo de la sacristía, esa piedra se abre y entran 4 legiones de demonios. Cuando entran, caminan sobre las cabezas de las personas que asisten a esa misa. Luego entrarán en el humo que rodea el ataúd. Y entonces notarás un olor a incienso. Cuando inhalas este olor, los demonios entran en ti. Y aquí, apelo a Dios que me ha entregado como testigo. Si lo que te digo no es la verdad, que mi Dios me golpee incluso ahora. Lo que les estoy diciendo es la verdad y todos los sacerdotes la saben. Consejo gratuito, nunca entres en esta iglesia satánica. Si, por ejemplo, alguien muere en su vecindario, si la persona es miembro de esta secta satánica, si elige ir a su funeral, tan pronto como llegue frente a su templo, quédese afuera hasta que termine sus tonterías. Cuando salgan, puedes acompañarlos al cementerio. Eso es todo. Cuando era satanista, tenía libros místicos. Tenía la Biblia TOE, la Biblia de Jerusalén. Les explicaré cómo se usan los libros deuterocanónicos y los apócrifos, cómo se convierten en oraciones místicas. La Biblia verdadera tiene 66 libros. Los libros que uno agrega, Sirac, la griega Esther, el griego Daniel, los Macabeos, todos esos libros son libros agregados por el diablo. Tenía el 6º y 7º libro de Moisés. Pero en la Biblia, el Pentateuco tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en el satanismo, están los libros 6º y 7º de Moisés. Tenía un libro en el que estaba escrito, encantamientos. Incluso tenía grimorios, un grimorio es un libro de hechizos mágicos. Tenía el pentagrama de San Pedro, el pentagrama de San Juan Bautista, los grimorios de la magia salomónica, el pentagrama satánico del Papa Pío XII, y cuando lees los grimorios, hacia el final está escrito, todo sacerdote es un mago. Te digo la verdad, todo sacerdote es un mago. ¿Quieres la prueba? Cuando vas al cementerio, ves a un mago, llega a una tumba, en la tumba, hay huesos. El mago toma 2 velas, las pone allí y comienza a pronunciar encantamientos. También vas a una iglesia católica, allí al frente, en el altar, cuando el sacerdote sale de la sacristía, viene con sus acólitos y otros sirvientes, llegan al frente al nivel de la plataforma. Todos se arrodillan y el sacerdote sube solo. Llega allí y tiene que besar el altar. Dame un pasaje de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, donde se dice que un sacerdote, para decir misa, debe besar el altar. ¿Qué pasa, amado? Hay 2 piedras, es lo que se llama el concepto de purgatorio. Esas 2 piedras fueron cortadas en Jerusalén. Donde estaba el sepulcro de Jesús, a la entrada había una piedra, y dentro, había otra piedra donde estaba el cuerpo del Señor. Esa gente fue a Jerusalén, de la piedra que está a la entrada, cortaron una parte y de la piedra que está adentro, cortaron una segunda parte. La parte cortada de la piedra de entrada se llama Petras, y la cortada de la piedra interior se llama Petrus. Tomaron las 2 piedras y las trajeron al mundo, Armstrong. Y allí, a través de ceremonias místicas, agrandaron esas piedras.
Donde quiera que quieran construir un templo que albergue esta religión, deben ir al mundo tratando de cortar pedazos de esas dos piedras. La primera piedra, Petras, es la que se pone en el caño de los cimientos, en el lado izquierdo de la sacristía mientras se construye el templo. Con estas dos piedras, cuando un satanista quiere ir al mundo de las tinieblas, lee un encantamiento que está en el libro llamado Misal, es un libro de oraciones. Leen palabras que no puedo mencionar aquí. Y después de eso, cuando van a un lugar donde hay un edificio que alberga esta religión, solo pueden girar 3 veces, y automáticamente, la piedra de la sacristía será visible. Lo hacen de noche, y en cuanto la tocan, entran por ella y se van al mundo de Satanás. La segunda piedra es la que se llama la piedra del altar. Uno pone esa piedra allí. Uno da estas lecciones incluso a los jóvenes que están en el ministerio de acólito en la liturgia. Y en la liturgia, se les dice que este lugar se llama cavidad del altar o tumba del altar. Búscate a ti mismo, una tumba en la iglesia de Dios. Amados, hay cosas que son realmente claras. ¿Cómo se puede encontrar una tumba en una iglesia? Y así, cuando uno llega allí, cerca de esa piedra, hay reliquias. A veces son huesos. Si la iglesia lleva el nombre de un santo, se pondrán las reliquias de ese santo. Y cuando el sacerdote llega, cuando besa el altar, automáticamente se convierte en mitad hombre, mitad animal, su lengua se convierte en la lengua de la serpiente. Y comienza a leer la misa. Eso crea contacto con el mundo de la oscuridad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote que hace eso y un mago que se encuentra en el cementerio? Las dos velas representan los dos pilares del árbol cabalístico de la vida. La vela de la derecha se llama el pilar de la misericordia, la vela de la izquierda se llama el pilar del rigor. Y permite la venida de divinidades solares. Y ahora, cuando uno toma el incensario, vierte el incienso, sale humo. Es decir, alcanzar la novena emanación, que es la emanación de Lucifer, para derribar la influencia de Lucifer en la iglesia. Ten mucho cuidado, todo lo que te digo es la verdad. Ahora hablemos del demonio que trabaja el sábado. Sábado, el demonio que está a cargo es Nabam. Tiene 2 tareas. Trabaja de 11 de la noche a medianoche. Su primera tarea, empujar a los seres humanos a la terquedad. Este demonio es el que hace que muchas personas no sigan los consejos que se les dan hasta que ven las consecuencias adversas de sus acciones. Solo entonces recuerdan el consejo que les dieron. Por ejemplo, uno te pide que renuncies a las inmoralidades sexuales. Persistes en hacerlo, pero el día que te quedas embarazada y la que te embarazó huye, comienzas a recordar el consejo que te dieron y te dices a ti mismo, si tan solo hubiera entendido lo que me dijeron, o alguien te dice, no hagas trampa, y no obedeces. Un día, uno te pilla haciendo trampa, uno te da una puntuación de 0 para el examen. Y es solo en ese momento que comienzas a recordar el consejo que te dieron. Hay algunas personas que relativizan diciendo que, a veces las consecuencias corrigen mejor que los consejos. Ten cuidado, porque las consecuencias son diferentes. Si alguien te dice, abandona la inmoralidad sexual, y no obedeces, y un día escuchas que un hombre con el que estaba saliendo murió de SIDA, ves cuán graves pueden ser las consecuencias. Pero para nosotros que somos hijos de Dios, la Biblia dice en 1 Samuel 3:22, obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Su segunda misión, empujar a los seres humanos al estrellato. Hoy ves a hombres jóvenes con aretes, cabello relajado y cabello trenzado. Porque han visto a un músico o a una estrella con el pelo trenzado, y empiezan a copiarlos.
Estos demonios trabajan seriamente incluso en las iglesias. Se puede ver claramente en la forma en que la gente se viste. Hay algunas personas que vienen a la iglesia para competir entre sí y presentarse, en lugar de buscar a Dios. En la iglesia, estos demonios a menudo trabajan en grupos de coros, grupos de alabanza, especialmente los coristas. Hay coristas que cantan para ser admirados, en lugar de cantar para la gloria de Dios. De manera similar, las melodías y las danzas mundanas ya se han introducido en la iglesia de Dios. Amados, comprended muy bien que debéis temer a Dios. La Biblia dice en Josué 24:14, temed ahora al Señor y servidle con toda fidelidad. Deshazte de los dioses que tus antepasados adoraron al otro lado del río y en Egipto, y sirve al Señor. Y el sábado, trabaja con Sankei, el demonio de la música. ¿Conoces al músico Pepe Calle? Ya está muerto. Cuando escuchas sus discos antiguos, hablaba de Sankei. Sankei simplemente significa embrujo. Hay hijos de Dios que dicen, no escucho música congoleña mundana. Me gusta el souk, el lento, el reggae, la música rock. Hay cristianos que tienen esas cosas en sus casas. Tienen CDs, DVDs de souk, slow, etc., de Celine Dion y otros. ¿Sabías que Celine Dion es una sacerdotisa de Lucifer? Madonna, Shakira, Britney Spears. Y la lista continúa. Pero hay cristianos, hermanos y hermanas que tienen esas cosas en sus casas. Sepan que es la gloria de Satanás. ¿Conoces el álbum Kiwi San Pimpa? No tengo tiempo para explicarte esto. Kiwi San Pimpa, a la Kiweleuleu, Efrakata donde se dice, Dios es grande, el hombre es pequeño, todo el mundo lo sabe. El Dios que se menciona allí no es Dios el Creador, e incluso el Dios mencionado en la religión musulmana. Cuando dicen Allahu Akbar, Dios es grande, no es Dios el Creador, es otro. La gracia sea con todos ustedes que tienen a Jesucristo como Maestro. Continúe en la parte 10 Jonas Lukuntumpala 10. Testimonio de un ex satanista. Este testimonio es la 10ª parte de una serie de 13. La persona que cantaba Fracata estaba casada con una sirena llamada Cachaca. Cuando iba a dar su concierto en una sala de música mítica de Francia, en el Olympia de París, en 1998, yo todavía era satanista en ese momento. Incluso el día de mi boda, cuando me casé con él en el mundo de las tinieblas, la música que escuchamos ese día fue la música de ese hombre. Su verdadero nombre es Achram, que significa Antoine Christophe Bepamumba. Ese hombre que cantó Efrakata, UE12, Aferdetat, es un satanista confeccionado. Incluso el que cantó Alakiweleuleu, Kiwisampimpa, Ultimatum, Loi, Adroitebeto, la inspiración para todas esas canciones fue dada por el propio Lucifer, incluso la canción de Celine Dion, Porque tú me aimes en core, en inglés, para que me ames de nuevo, fue inspirada por el propio Lucifer. Para mi boda, tocamos una canción del álbum Meiji, el título es Petit na London. Esto es lo que tocamos el día de mi boda en el otro mundo. Domingo, el que manda es Aquiel, el demonio de la pobreza. Él es el que empuja a la gente a no dar a Dios. Trabaja de 12 del mediodía a 1 de la madrugada para mantener a las personas en la pobreza. Al diablo le gusta la pobreza. Quiere que los hijos de Dios permanezcan en la pobreza. Porque si son pobres, no se quedarán mucho tiempo en el Señor, volverán a Lucifer de nuevo. La pobreza lleva a la gente a Lucifer. Es más fácil convertirse en hechicero cuando eres pobre. Debéis hacer todo lo posible para luchar contra la pobreza.
Y puedes luchar contra eso solo cuando sabes cómo dar a Dios, cuando sabes cómo apoyar la obra de Dios. Dar a Dios es la única manera de combatir la pobreza. Hablemos del misterio de la muerte. Llamo la atención de todos porque es un asunto que nos concierne a todos. La muerte es una cita que nadie puede perderse. Quien quiera que seas, no puedes escapar de la muerte. Sepa que el verdadero problema no es morir, sino saber a dónde irá después de la muerte. El mundo de Pandemonium se compone de tres partes: el mundo del Tártaro, el mundo de Poyún y el mundo astral. Solo nos interesa el mundo astral. El mundo astral, el mundo astral es el lugar donde van todos los que mueren lejos de Cristo, es decir, todos los que mueren en pecado. Les hablo de este mundo porque estuve allí, lo vi, es un lugar horrible. Se divide en tres partes. La primera parte es el mundo astral, barrio de esclavos. Es el lugar donde todos los paganos y todos los cristianos hipócritas van después de su muerte. En este mundo, la gente puede incluso caminar descalza, pero allí, no es el caso, la gente camina sobre cenizas calientes. Y esto es solo un anticipo porque el final es el infierno, el lago de fuego de azufre ardiente con el diablo. Cuando mueres lejos de Cristo, como cristiano pagano o hipócrita, es el comienzo de tu tormento. Ser cristiano, mi amado, no solo significa tener la Biblia, ser cristiano no solo significa hablar en lenguas. Ser cristiano significa caminar según la voluntad de Dios, nacer de nuevo. Ser cristiano significa caminar en novedad de vida. Eso es lo que significa ser cristiano. Pero si mueres en pecado, como pagano o cristiano hipócrita, serás dirigido directamente al barrio de esclavos, y allí, las avenidas se asignan de acuerdo con el pecado que estabas cometiendo. Hay un camino para los mentirosos, otro para los masturbadores, los borrachos, etc. El diablo está realmente muy bien organizado. Y lo que les estoy explicando son las cosas que he visto con mis propios ojos, porque estuve allí. Y es allí donde hay llanto y crujir de dientes. Sepa que se le asignará un camino de acuerdo con el pecado que estaba cometiendo. Puedes decirte a ti mismo: soy un mentiroso, un inmoral, entonces, ¿qué vía se me dará? Sabed que entre los pecados que cometéis, hay uno que supera a los demás. El que tú mismo llamas, mi pecado favorito, el que nunca confiesas. Vienes ante un hombre de Dios, haces tu confesión pero mantienes ese pecado sin confesar. Sepa que ese pecado que mantienes sin confesar es el que le dará una vía. La segunda parte del mundo astral es el horno de Lucifer. Vi este gran lago de fuego cuando estaba allí. Es un departamento que está controlado por el mismo Lucifer. Y cuando estaba allí, vi un humo que salía del lago, y había gente que lloraba. Pero, ¿quiénes eran esas personas que había encontrado allí? Eran verdaderos cristianos, aquellos que habían luchado contra el diablo durante su vida en la tierra, pero que habían pecado y no se habían arrepentido de sus pecados antes de su muerte. Repito, este lago de allí, el horno de Lucifer, lo vi, y había humo que salía de allí, había gritos, gente que lloraba. Esas personas estaban en el fuego, sentían el dolor del fuego, pero no fueron consumidas. Cuando oramos, expulsamos demonios, enviamos fuego al mundo de las tinieblas y esto tiene repercusiones terribles en el campamento de Satanás. El diablo se siente incómodo por las oraciones que estamos haciendo aquí, sus cosas se destruyen y su organización se desestabiliza. Por lo tanto, usted, que lucha contra el diablo, si peca y se niega a arrepentirse de inmediato, incluso cuando alguien viene a darle consejos ilimitados, si prefiere engañarse a sí mismo con razonamientos como, soy el único que ha cometido este pecado, esta o aquella persona también había cometido este pecado, ¿no es así?
Incluso el pastor lo había hecho, por lo tanto, sepa que el diablo está al acecho de su vida. Debes saber, amados, que la salvación es un asunto personal y que no serás juzgado de acuerdo con tu pastor. Sepan que serán juzgados de acuerdo a lo que ustedes mismos hagan. Si eres un cristiano que lucha contra el diablo y que destruye sus obras con la oración, y sucede que cometes un pecado, arrepiéntete de inmediato, no tardes en confesarlo porque el diablo anda merodeando buscando a quien devorar. Ruega al Señor que te perdone y que te santifique por su preciosa sangre. La Biblia dice, el que es santo, que siga siendo santo. Si tú, que luchas contra el diablo, no te arrepientes inmediatamente tan pronto como cometes un pecado, él te hará dar un paso atrás en tu fe para alejarte de Dios y matarte. Y cuando te mate, ¿no entrarás en el barrio de los esclavos? Para ti, es el horno el que te espera. Si miras tu vida, verás que hay una desaceleración entre la forma en que estabas sirviendo a Dios antes y la forma en que lo estás sirviendo ahora. Es obra del diablo. Si durante tu tiempo de holgazanería no te arrepientes, el diablo tendrá acceso a tu vida, te matará y te llevará directamente al horno de fuego. Ese día me recordarás, pero será demasiado tarde, será realmente demasiado tarde. La tercera parte se la es. Ahí es donde van todos los seres humanos que han trabajado para el diablo a lo mejor de su conocimiento y creencia, hechiceros, magos, rosacruces, luchadores, etc. Hechicero, sepa que cuando muera, el diablo no le agradecerá porque le sirvió, no le dirá, siervo bueno y fiel, como me habías ofrecido 200 personas durante tu estancia en la tierra, recibe tu recompensa. No, abre los ojos mientras aún hay tiempo, no es lo que te dirá. Por el contrario, él te llevará y te enviará a una celda. En el Hades hay varias celdas y en cada celda hay una persona con una gran cadena y un candado a la altura de la boca. Cuando estuve allí, vi al presidente Mobutu, lo dejé allí con cadenas y un candado. Dejé allí a mucha gente, Luambo Makiai, Pepe Kaye, todas esas personas están encadenadas en el mundo astral con candados, y la lista es realmente larga, no puedo mencionarlos a todos. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Cuando una persona muere, uno normalmente lava su cuerpo, lo pone en el ataúd y lo lleva al cementerio para enterrarlo. De camino al cementerio, la familia llorosa llora, se queja, dice, hemos perdido a nuestro pariente fulano de tal. Déjame decirte una cosa, debes saber que lo que hay en el ataúd es solo el cuerpo, pero la persona misma está por encima del ataúd y llora más que tú. Es por eso que el sacerdote, antes de dejar que el ataúd entre en la iglesia, comienza rociándolo, para controlar el espíritu que está sobre el ataúd. Mientras llevas el ataúd al cementerio, la persona misma, el hombre interior, está por encima del ataúd y llora más que tú. La persona incluso deja la parte superior del ataúd para aferrarse a los miembros de su familia, pero la persona pasa porque su cuerpo se ha vuelto inmaterial. En ese momento, la persona llora e incluso trata de buscar evangelistas que le prediquen la palabra de Dios para que pueda creer, pero es demasiado tarde. La palabra que descuidas ahora, llegará un momento en que la busques y no la encuentres. La persona muerta está encima del ataúd, llorando. Y en ese momento, aunque grite, Jesús, Jesús, ven y ayúdame, Jesús no vendrá, porque Jesús no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Mientras estés vivo, cambia tu forma de vivir. Mientras estés vivo, ¿todavía tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios? Ahora que lo sabes, aprovecha esta última oportunidad y abandona las inmoralidades sexuales, la mentira, los chismes maliciosos, la estafa, la brujería,
abandona todas las cosas malas que estás haciendo, abandónalas ahora. Dios, en su gran amor por ti, una vez más, te da la oportunidad de arrepentirte. La Biblia dice en Deuteronomio 30, 19, he puesto delante de ti la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. Ahora escoge la vida, para que tú y tus hijos puedan vivir. Amados, elegir la vida significa aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador personal porque Él es el camino, la verdad y la vida. Da tu vida a Jesús hoy. Si eliges a Jesús, no irás al Hades o al mundo astral después de tu muerte, sino que irás al lugar de descanso, porque la Biblia dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante, descansarán de su trabajo, porque sus obras los seguirán. Todos los que mueren en Jesús no tienen nada que temer, porque la corona de la vida los espera en el cielo. Mi conversión, que me impulsó a abandonar a Satanás. Amados, si quieren que el Señor Jesús intervenga en su vida, corran el riesgo de decir la verdad. Muchas personas bloquean su liberación porque no quieren decir la verdad. Debes correr el riesgo de decir la verdad. Sé muy bien que al mundo no le gusta la verdad. Cuando dices la verdad, el mundo probablemente te rechazará, tu familia probablemente te abandonará, tus amigos probablemente te rechazarán. Pero Jesús, que es la verdad, nunca os abandonará. Hay algunas cosas que ya has confesado, pero hay otras que te guardas para ti y dices, este es mi secreto. Sepa que es por esas cosas que guarda en usted, que el diablo continúa teniendo un fuerte control sobre su vida. Por el miedo a ser rechazado o abandonado por todos, prefieres convertirte en prisionero o esclavo de una mentira. No, amados, corran el riesgo de decir la verdad y el Señor los liberará. Muchas personas se encuentran frente a esta ecuación. Y a partir de ahí, no saben cómo avanzar, cómo encontrar la liberación. Pero te doy un consejo, corre el riesgo de decir la verdad, sean cuales sean las consecuencias, Jesús nunca te fallará. Me arriesgué, dije la verdad y por esa verdad, mi familia me había rechazado, mis padres me habían echado, mis hermanos y hermanas ya no me querían, todos los amigos que tenía me habían abandonado. Pero el Señor Jesús, el que es la verdad, el que está siempre presente en la angustia, me ha visitado y me ha ayudado. Es por eso que hoy también me cuentan entre los vivos. Amado en el Señor, no sabía que un día yo también sería cristiano. Pero Dios lo sabía. Dios sabía que un día yo sería liberado de la esclavitud de Satanás y eso es lo que Él hizo. Nunca me canso de decirles que para que Jesús intervenga en nuestras vidas, debemos correr el riesgo de decir la verdad sin temer las consecuencias. Cuando estaba sirviendo al diablo, llegó un momento en que tuve que encontrarme con un demonio de alto rango cuya misión era despertar el instinto de muerte en mí. Y para encontrarme con este demonio, tuve que hacer ceremonias. Así que durante el resto de mi viaje en la tierra, fue ese demonio el que tuvo que enseñarme a servir al diablo. Y para conocerlo, tuve que ir al espacio subterráneo. Y para llegar allí, tuve que comprar un cadáver. Mi maestro de Kisangani, el que me había iniciado en la magia india, me pidió que la buscara. Aquí el hermano menciona las cosas que su maestro le pidió que buscara. Después de haber obtenido todas las cosas que su maestro le había pedido, regresó a verlo. Continúa, fui a ver a mi maestro, y cuando llamé a la puerta, se abrió y se alegró mucho de verme. Luego me dijo, eres un hombre valiente, y me estrechó la mano y entré con él. Cuando estábamos dentro, me dijo, hoy te irás de viaje. Eso es lo que se llama proyección astral o viaje del alma. ¿Has oído hablar del viaje astral? Mientras uno se prepara para emprender este viaje, uno tuvo que atravesar dos puertas para ingresar a la habitación secreta.
La primera puerta se abre desde el exterior e incluso una persona que está fuera de esta habitación puede abrirla. En cuanto al segundo, solo una persona que está dentro puede abrirlo, porque cuando alguien hace una proyección astral, al principio, comienza a descomponerse. Puede descomponerse o segmentarse. Y si en el momento en que abandona el cuerpo y todavía está en su viaje, otra persona entra en la habitación y ve el cuerpo en este estado, la persona que ha realizado el viaje no podrá regresar a su cuerpo y automáticamente es la muerte la que seguirá. Así murió Pepe Calle Cabacele. Es la sirena Maimuna quien lo mató, porque tenía dos esposas, una en este mundo de los humanos y otra en el mundo de Satanás, más específicamente en el mundo de Poyún, el departamento de la sirena Maimuna. El Corán, Maimuna, es la sirena que Lucifer usó para dar la revelación del Corán a Mahoma. Estoy divagando al decir que Alá no es Dios Yahvé, el Creador. Alá es Lucifer mismo. La gente dice que el Islam es la sumisión ciega a la voluntad de Dios. No, no es verdad. El Islam es la sumisión ciega a la voluntad de Lucifer Satanás. En el mundo cabalístico, Mahoma es llamado el anticristo de Oriente. El propósito de todo esto es formar dos bloques. Porque en este mundo hay dos bloques, el bloque latino y el bloque árabe. Entre los 5 continentes, el que más asusta al diablo es África, porque allí hay gente que reza seriamente. Te hablo como un ex-satanista. Es por eso que África es el principal objetivo del diablo. Los satanistas occidentales hacen contribuciones, recaudan fondos y los envían a África. Todo esto para debilitar a la gente a través de sus donaciones que no son más que regalos envenenados por el diablo. Verán el nacimiento de muchas ONG, agencias humanitarias. ¿Cree que no hay personas que sufran en Europa? Todos sabemos que la caridad comienza en casa. Porque no cuidan de las personas que sufren en su propio continente, sino que solo quieren cuidar de África. Cuando estábamos en esta habitación secreta, ambas puertas estaban cerradas y era mi maestro quien tenía las 2 llaves. En esa habitación, no había ventana, solo un pequeño orificio que se usaba como ventilación. Ni siquiera podía meter la mano por ese agujerito. Vi cosas horribles cuando entré allí. Había sotanas, casullas y estolas de colores indiferentes. Cuando el sacerdote se viste, primero usa la sotana, luego la casulla y finalmente la estola que se lleva alrededor del cuello, y estas estolas son de diferentes colores. A cada color corresponde una ceremonia especial y todo lo que es satánico. También vi imágenes, la imagen de un falso Jesús con un corazón rojo que emite resplandor. Estaba la imagen de Mary Margowe. Sé que muchos de nosotros, antes de ser pentecostales, éramos católicos, y hay algunos entre nosotros que incluso pueden decir, yo, desde mi nacimiento, nunca he pisado una iglesia católica. Sin embargo, incluso si nunca has estado en una iglesia católica, debes saber que ya has venerado a Mary Margowe sin saberlo. Cualquiera que haya pasado por la clase 5 de la escuela primaria ya ha adorado a Mary Margowe a través de la recitación de una satanista de Guinea, Conakry, Kamara Laye. Es un texto que se dio en forma de recitación. La gente incluso la cantaba muy a menudo. Mujer negra, mujer de África, original en francés, Femme Noire, Femme Africaine. Mucha gente creía que Kamara Laye escribió este poema para honrar a su madre. No. No era por su madre, era por Lucifer, era por Mary Margowe. Kamara Laye era satanista. También había rosarios de todos los colores. No tuvimos tiempo de hablar de la magia sagrada, una calabaza llena de sangre humana, con una tela roja en la parte superior, 5 esqueletos y 4 Biblias, la Biblia TOB, la Biblia de Jerusalén,
la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y la Biblia Verbal de Caín. Aquí el hermano describe todas las abominaciones a las que fue sometido para encontrarse con Douros, el que tenía que ser su maestro. Su amo tomó un pergamino diabólico y le dijo: da los nombres de todos los miembros de tu familia, empezando por tus padres y por tus hermanos. No omita ninguno de ellos. Di los nombres de mis padres, así como los de mis hermanos y hermanas. Mi amado, esta parte, no me gusta explicarla. Realmente me duele, pero lo hago porque es para la gloria de Dios. Breve descripción de otras secuencias de la iniciación. Continúa: mientras daba los nombres de los miembros de mi familia, ¿eran ellos los que me habían enviado allí? ¿Eran ellos los que me habían pedido que fuera a ver a este mago? Fui allí solo por mis propios intereses y di los nombres de personas inocentes. Muchas personas sufren hoy en día, simplemente porque un miembro de su familia, por sus intereses criminales y egoístas, fue y escribió los nombres de cada miembro de la familia en una reunión de brujos. Eso es lo que justifica algunos sufrimientos que se ven en algunas familias. Que me hicieron mis hermanos y hermanas, así como mis padres, para que yo le diera sus nombres al diablo. Incluso tú, que me estás escuchando, ¿qué hiciste con esos hechiceros de tu familia para que dieran todos los nombres de los miembros de tu familia al diablo? A veces, cuando lo pienso, me duele mucho. Porque tú, por no haber hecho nada malo a los malvados de tu familia, debes saber que puedes encontrar refugio en Dios y liberarte de todos estos sufrimientos por los que los hechiceros te hacen pasar. Para aquellos que están cubiertos por la sangre de Jesús, una maldición inmerecida no descansa. En Jesús, no tendrás nada que temer, incluso si los hechiceros de tu familia ya dieron tu nombre en sus reuniones. Debes saber que la sangre de Jesús cancelará todas las maldiciones pronunciadas contra ti. En la cruz, Jesús ha cancelado el código escrito, con sus regulaciones, que estaba en contra de nosotros y que se oponía a nosotros. Describe las otras fases de la ceremonia hasta que conoció a Douros, el demonio que más tarde será su maestro, y después de eso, mientras estaba allí, vi un demonio en forma de esqueleto delante de mí. Era como el esqueleto que siempre ves en los libros de anatomía. Se paró frente a mí y estaba hablando. Cuando lo miraba, vi una luz azul que emanaba del hueco de sus ojos y me dijo: no temas, porque no es un viaje de ida. Despertaré en ti el instinto de la muerte. Tu instinto de muerte será tan poderoso que odiarás cualquier forma de vida, e irás a otros universos para cumplir el destino que he elegido para ti. Y este demonio tenía que encarnarse en mí ahora, tenía que estar en mí, y eso es lo que sucedió. Él entró en mí, y yo volví. Y después de eso, continué sirviendo al diablo. Y un día el diablo me llamó y me dijo: hijo mío, me gustaría que vinieras aquí, que estuvieras conmigo y que te quedaras conmigo para siempre. Para ese propósito, tienes que morir en el mundo humano. Me lo dijo y me alegré mucho. Me dije a mí mismo: mi amo quiere que ahora me quede a su lado. Ser hechizado es realmente algo malo. ¿Cómo puede alguien ser feliz de vivir al lado de Satanás? Sepan que en el diablo solo hay muerte y maldición. Pero en Jesús hay vida y bendición. Y mientras trataba de estar con Satanás, me dijo: tienes que hacer un pacto conmigo, morirás el 6 de enero de 2006. Y para confirmar ese pacto, tuve que dar mi sangre. Así, el diablo me hirió en una parte de mi cuerpo, y mi sangre fluyó y llenó un cáliz, que el diablo bebió en mi presencia. Incluso ahora, todavía tengo la cicatriz de esta lesión. El hermano explica lo que sucedió después de que el diablo bebiera su sangre. La gracia sea con todos ustedes que tienen a Jesucristo como Maestro. Jonas Lukács Kumpala 11.
Testimonio de un ex satanista. Este testimonio es la 11ª parte de una serie de 13. Y después de eso, me convertí en Siva, el dios de la destrucción. Me dieron 406 demonios. Entre ellos, había un ángel llamado Nemael. Él está entre los ángeles que fueron expulsados del cielo con Lucifer. Entonces estaba trabajando para el diablo. Como ser humano, vivía en este mundo 2 días a la semana. Pero los otros días, estaba viviendo con el diablo. Además del esqueleto que tenía en mi cuerpo, me dieron un segundo y el diablo me enseñó cómo luchar contra las iglesias, cómo hacer que las iglesias se hundan en el sueño espiritual o la apostasía, cómo contar las semanas de Daniel y cómo preparar el regreso de Jesús. El regreso de Jesús. Aquí me gustaría desviarme por un momento. El Señor Jesús viene pronto. Estamos en un periodo llamado el tiempo de gracia. La muerte del Señor Jesús ocurrió al final de la semana 69 de Daniel. Cuando la semana 69 llega a su fin, entramos directamente en la semana 70. Pero en lugar de entrar en esta semana, hay un misterio que el diablo no conoce. Ese misterio es un alto temporal. En esta cronología semanal de Daniel, hay un alto temporal. ¿Por qué este parón temporal? Esto tiene como objetivo permitir que todas las naciones que no conocen las buenas nuevas las conozcan. Es este tiempo exacto, el tiempo de gracia. Y la Biblia dice, el fin vendrá cuando el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Pero hoy, cuando miras con cuidado, incluso las naciones que eran hostiles al Evangelio, aceptan a Jesús y el Evangelio se predica en todo el mundo. Cuando vas a la India, encuentras cristianos indios. Si vas incluso a Irak, encontrarás cristianos iraquíes, e incluso en Japón, hay cristianos. Esta es la prueba de que el Evangelio ya ha llegado a todas las naciones y que ahora estamos al final del tiempo de gracia. Además, ya estamos viendo las señales que el Señor Jesús dio, e incluso los 2 protagonistas principales de la escatología ya están allí. Tenemos el imperio romano pagano y el culto levítico, el sacerdocio levítico, porque Jesús fue acusado por los judíos, pero asesinado por los romanos. Para que entráramos en la 70ª semana, estos 2 protagonistas tenían que reaparecer. Ahora el imperio romano ya está allí con lo que se llama la Unión Europea UE. Existe una moneda única llamada euro. Hay un ejército, una constitución, incluso se busca al presidente de la UE. Y cuando ves la guerra israelí-palestina de hoy, luchan por la franja de Gaza para demoler la mezquita con el fin de reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, el anticristo irá a establecerse en el templo de Dios, proclamándose Dios. Este anticristo es el capitán Samanelli. Cuando todavía estaba con el diablo, incluso nos había dado las características de sus iglesias. Aquí en el Congo, hay 69 iglesias del diablo. Todas las iglesias que aceptan el ecumenismo ya están en manos de Satanás. Nunca debes asistir a los servicios ecuménicos porque es satánico. Después de eso, continué sirviendo al diablo. El diablo me había dado la autorización para hablar directamente con él sin pasar por intermediarios. Y también me había dado la autorización para participar en todas las reuniones de los grandes satanistas de todo el mundo en el fondo del Océano Atlántico. Estaba haciendo todo eso y me convertí en el representante del 3er grado en el misterio del aire. Sin embargo, cuando regresé, ya no era un hombre normal, era 50% humano y 50% demonio. Y estando en este mundo, me decía a mí mismo, moriré el 6 de enero de 2006, pero cuando muera, alguien me enterrará e incluso me olvidará. Entonces, para asegurarme de que no me olviden,
antes de morir, debo tener un hijo. Pero en mí, ya había una serpiente en mi brazo izquierdo, y su misión era matar a cualquier mujer o niña que pudiera acostarse conmigo porque estaba casada en el mundo de la oscuridad. El sacerdote que me inició en la magia sagrada me dio un pañuelo rojo y me dijo, si duermes con una mujer, con este pañuelo sobre ti, ella no morirá, pero en toda su vida, nunca se casará. Miren a esas mujeres o niñas que salen con sacerdotes, nunca se casan. Continúe con las inmoralidades sexuales, un día se encontrará con un satanista que tiene un pañuelo y lo condenará al celibato. Pero si vuelves a Jesús, confiesas y abandonas las inmoralidades sexuales, Jesús puede convertir tus maldiciones en bendiciones. Así que encontré a una chica. Salía con ella, y cada vez tenía ese pañuelo. Esa chica me conocía mi estado espiritual, sabía que yo era satanista. En Likasi, lo que estaba haciendo en el satanismo no era un secreto. Mi familia lo sabía, mis hermanos y hermanas lo sabían, mis amigos e incluso la niña en cuestión lo sabían. Pero se sentía atraída por mi dinero. Es triste. Tomé una estatua de Marie Margouet y se la di. Le dije, cada vez que quieras dormir, tienes que ponerlo debajo de la almohada y eso fue lo que sucedió. Sin saberlo, ella ya estaba en manos de Lucifer. Así que salí con ella, hasta el día en que vino a verme y me dijo que estaba embarazada. Estaba muy feliz. Me había dicho a mí mismo, ahora hay una mujer que está embarazada de mi hijo cuando muera, seré recordada gracias al niño que nacerá. Y luego, le di dinero y se fue. Estaba en Likasi, y fui a Kakanga a buscar mineral. Había pasado 2 semanas en Kakanga y mi mano derecha comenzó a pudrirse. Mi mano derecha estaba completamente podrida. Después de eso, dejé Kakanga y regresé a Likasi. Fui a todos los centros de salud, clínicas, hospitales, etc. A pesar de que me habían administrado antibióticos, la situación de mi mano solo empeoraba. Todos vieron mi mano que se estaba pudriendo y había una descarga. Ese líquido era como una mezcla de agua y el polvo que se encuentra en las baterías, así que como había buscado la curación en vano, tomé la decisión de invocar demonios. Una noche fui al patio de la escuela laica. Cuando llegué allí, pronuncié encantamientos y me respondieron. Me dijeron, es tu esposa Helen, la responsable de que tu mano se pudra. Ella está enojada contigo porque dejaste embarazada a una niña en el mundo de los humanos. Si quieres que tu mano se cure, tienes que aceptar que esta niña y el bebé que lleva, mueren. Solo después de eso, su mano puede curarse, de lo contrario, será amputada. Y tuve que dar una respuesta de inmediato. Y de repente, dije, si me tienen que amputar la mano, que así sea, pero esta chica seguirá viva. El hermano describe brevemente lo que había sucedido cuando fue invitado al mundo del cementerio. Continuó y dijo, no debemos tener piedad del diablo ni de los hechiceros, porque ellos también cuando roban nuestras bendiciones, no sienten lástima por nosotros. Primero, se suponía que moriría en 2006, y más tarde, la fecha se cambió al 6 de enero de 2005. Amado, todavía estoy vivo después de la fecha límite que se me impuso. El diablo es un mentiroso, es el padre de la mentira. Si el diablo te amenaza, si los hechiceros te amenazan, debes resistirlos en el nombre de Jesús. La Biblia dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si caes en la trampa de ceder a las amenazas de los hechiceros, te afectarán, pero si los resistes en el nombre de Jesús, huirán de ti. Ese es el principio. Y después de eso, regresé. En 2002,
Esa niña dio a luz a una niña, se llama Leticia y vive en Licaasi. Mientras estaba con esa chica, continué sirviendo al diablo y sabía que moriría en 2005. Y hacia fines de 2002, me dije a mí mismo, en el mundo de la oscuridad, tengo mucho dinero y cuando muera, el futuro de mi hija no estará asegurado. Nuestro Dios da a toda la oportunidad de arrepentirse, e incluso a los hechiceros. El diablo no estaba al tanto de todas estas ideas, Satanás no sabía lo que estaba pasando por mis pensamientos. Y me dije, tienes que hacer una transferencia de tu dinero para que, después de tu muerte, el futuro de tu hija esté garantizado. Así que fui a presentar mi petición al diablo. Y me dijo, no importa, para eso, me darás solo 2 personas, y esas 2 personas harán tu transferencia. Para mí, que estaba acostumbrado a matar a muchas personas, sacrificar a 2 personas solo sería una brisa. Luego me dijo, tienes que firmar con tu sangre. Y firmé. A finales de 2002, el diablo me dijo, necesito a estas 2 personas para el traslado. Pero esas 2 personas no son a las que matarás tirando dinero por el camino o causando accidentes. Las 2 personas que estoy pidiendo deben ser tomadas de su familia, no de su familia extendida, sino de su familia nuclear. Y me dio una fecha límite y me dijo, el final es el 5 de febrero de 2003. Si no te das cuenta, dentro de este periodo, serás tú quien muera. Y cuando mueras, ya no vendrás a estar a mi lado. Irás al Hades, al mundo astral. ¿Ves cómo cambia el diablo? A pesar de lo que había hecho por él. Él, que me había pedido que lo llamara papá. ¿Ves a ese tipo de papá? Un padre que no habla en serio. Ahora tenía que elegir entre mis hermanos y mis padres, 2 personas. No sabía a quién sacrificar, tenía miedo, estaba al servicio de Satanás. Por un lado, le tenía miedo y, por otro, no quería sacrificar a los miembros de mi familia. Luego, en mí, estaba esa pelea. Y como sabía lo que era el diablo, me vi obligado a someterme a él, y continué sirviéndole. Un día, en una gran reunión, el diablo nos dio muchas estrategias para atrapar a los verdaderos cristianos, para ganar almas para el mundo astral. Y al final, le dio a cada satanista una tarea. Mi misión era ir a matar a 10 personas, además de las 2 personas que había solicitado en mi familia nuclear, y fuimos y causé un accidente de tráfico, y hubo 13 muertos. Después de eso, fuimos a otra reunión. Y en esa reunión, cada satanista tenía que dar el informe de su asignación. Y el diablo estaba sentado en su trono, y todos nosotros estábamos allí. Éramos muchos, y teníamos que dar el informe por turnos. El primero se adelantó, dio su informe y regresó a su lugar. Yo era la 9ª persona. También fui y di mi informe. Dije que la misión que se me había confiado era matar a 10 personas y yo había matado a 13. Y por eso, me vitorearon. Por lo tanto, regresé a mi lugar. La 10ª persona también avanzó. La persona número 15, un satanista de Togo, siguió adelante. Comenzó diciendo esto, fracasé en la tarea que se me había confiado. Entonces, el diablo se enfureció. Se levantó, comenzó a lanzar insultos al satanista, trató de saber la razón de este fracaso. Luego se sentó de nuevo en su trono. El hombre en cuestión comenzó a hablar. Su misión era matar a un pastor en Togo, y llegó a la casa del pastor, penetró en el techo. Esperó la noche en que el pastor se acostaría para matarlo. Antes de acostarse, el pastor se arrodilló y comenzó a orar. Y este hombre dijo, estaba orando y cuando estaba orando,
no sentí nada. Todavía estaba en el techo, esperando el final de la oración para actuar. Pero al final de su oración, el pastor dijo, es en el nombre de Jesús. Ni siquiera dijo, Cristo. Todos los que estábamos en la habitación fuimos tirados al suelo. Estábamos todos en el suelo. Amados, mientras estábamos en el suelo, miré el trono de Lucifer, él también, no estaba en su trono, estaba en el suelo, como todos nosotros. El que nos decía que él estaba por encima de todas las cosas, nos había dicho que su poder estaba en la cima y en ese día, él también, como todos nosotros, cayó de su trono y estaba en el suelo. El diablo en el suelo, oh mi amado. La Biblia dice, ante el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse, hasta el diablo debe arrodillarse ante el Rey de Reyes. Porque a Jesús, el Rey de Reyes, se le dio el nombre que está por encima de todo nombre, y ante ese nombre, toda rodilla debe doblarse, toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Vi al diablo en el suelo. Vi con mis propios ojos a Lucifer en el suelo. Y después de eso se levantó y comenzó a lanzar insultos al hombre, al que había mencionado ese nombre, se lo llevaron y lo mataron. Un consejo gratuito, si eres un hechicero, y sucede que uno te envía en una misión para matar a un cristiano, si fallas, debes saber que es la gracia de Dios. Si fallas, no vuelvas a tu campamento para dar el informe, te matarán. Si fallas, ve rápidamente a la iglesia y confiesa lo que has hecho, ellos orarán por ti y serás liberado como yo. Y tan pronto como el diablo se levantó, nos dijo, no se preocupen por este incidente, pronto voy a reinar en este mundo, les daré posiciones importantes. Sabe que yo destronaré de su trono a ese débil, que se llama no sé qué, lo voy a destronar. Y cuando dijo eso, la aclamamos, sin embargo, no hace mucho que estábamos todos en el piso. Tenía una fecha límite que me fue impuesta. Y cuando regresé a Licasi, me dije a mí mismo, cuando estuvimos allí, el nombre solo se mencionó, él no estaba allí físicamente, uno solo mencionó su nombre y todos fuimos arrojados al suelo. Por lo tanto, este que me está imponiendo esta fecha límite, ciertamente hay alguien que está por encima de él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como me ha impuesto esta fecha límite, iré a donde se mencione ese nombre. Iré allí y se cancelará el plazo que se me impuso, porque él no es el más poderoso. Y así es como comencé a ir a las iglesias para buscar la liberación porque reconocí que el maestro al que estaba sirviendo era inferior a otro maestro que es Jesucristo. El diablo me había impuesto una fecha límite, y yo tenía que morir de acuerdo con su fecha límite. Así que fui a la iglesia. Encontré la liberación, la fecha límite que el diablo me había impuesto fue cancelada. No morí en 2005. Y hoy, sigo vivo. Mi liberación tomó un año, desde el 3 de febrero de 2003 hasta el 3 de febrero de 2004, en el hospital. Fui a 23 iglesias. Mi familia me rechazó. Al principio, te dije, debes correr el riesgo de decir la verdad. Dije la verdad en mi familia, y por eso, me echaron. Fui abandonado, pero Jesús no me abandonó. ¿No fue fácil para el diablo dejarme ir? Con todos los secretos que conocía, con todo el entrenamiento que recibí de él, me entrenó para luchar contra los cristianos, para destruir, para sabotear la obra de Dios. Me dio muchas estrategias y técnicas. Cuando estaba tratando de dar mi vida al Señor Jesús, el diablo, sabiendo muy bien que si soy liberado y comienzo a revelar sus secretos, muchos hijos de Dios se fortalecerán y muchas personas serán liberadas, me peleó en serio. Es muy fácil hacer un pacto con el diablo, pero muy difícil separarse de él.
¿Escuchaste este testimonio? Si nunca has recibido al Señor Jesucristo y es la primera vez, recíbelo hoy haciendo una oración diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi alma. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Me arrepiento y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, Señor, de todo mal. Lávame con tu sangre. Rompe mis cadenas, ataduras, ligaduras. Rompe toda maldición ancestral en el nombre de Jesús. Y bautízame con tu Espíritu Santo. Quémame, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.